director de presupuesto, representante del Ministerio de Educación. Don Sergio, tiene la palabra. Presidente, una pregunta previa. Respondemos en este minuto y después escuchamos de nuevo a los restos de los invitados y respondemos otras consultas. ¿Eso es? ¿Sí? ¿Sí? No. Ok. Adelante, conteste. Muy bien. Como son tantas preguntas, les pido excusas, vamos a ser un poco desordenados en la respuesta, ¿no? Antes que empiece. Acá. No, presidente, lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Estamos todos dispuestos y lo vamos a hacer y vamos a escuchar a todos los actores. Pero se te van a repetir muchas preguntas. La experiencia que tenemos algunos en que legítimamente los actores, colegio profesor y todos los que vamos a escucharlo, ¿no es cierto?, van a repetir un mismo tema. Yo lo que te pediría sería lo siguiente, que escuchemos a todos los invitados y que, o sea, acumulen las consultas respectivas de una sola, si no los vamos a volver a repetir. ¿Sabes por qué te lo digo? Normalmente se te da que algunos legítimamente, por ejemplo, Sergio Aguiló planteó, tiene una comisión. Nosotros un ratito más tenemos que ir a poner términos, seguramente van a haber proyectos de acuerdo. O sea, escuchándolo a todos, te quiero decir. O sea, obviamente que obviamos repetir y volver. Aquí yo me he escuchado en esta comisión que de repente, legítimamente alguien salió y después hace una consulta que ya fue contestada. Ayer me di cuenta, por ejemplo. Entonces yo lo que te pido, si a ti te parece, el resto de los colegas que somos los titulares de esta comisión, ¿por qué no lo escuchamos a todos y después hacemos todas las consultas? Sí, te repito, se van a volver a repetir muchas estimado cosas. ¿Ah? No todo lo contrario. Estimados, sí, estimados Todo lo diputados. contrario, todo lo contrario. Estimados No, diputados. si tú también eres titular, oye, Núñez. ¿Cómo que no eres titular? Diputado Ortiz, ¿terminó? Sí, terminé. Muy bien. Estimado diputado, yo primero le quiero recordar que solo hace unos minutos atrás acordamos un procedimiento, pero en virtud de lo que ustedes plantean, lo vuelvo a reiterar. Lo que va a ocurrir es que nosotros hacemos invitaciones, escuchamos las exposiciones y los parlamentarios consultan a los invitados. Consultan a los invitados y reciben las respuestas. Lo que va a ocurrir, por lo tanto, es que si nosotros vamos a escuchar al colegio de profesores, la idea es que nosotros le hagamos preguntas al colegio de profesores. Porque si la idea es que el colegio de profesores le haga preguntas directo al gobierno, entonces lo que se va a producir aquí es un diálogo. Y me parece muy bien, Pero ese diálogo tiene que producirse una vez que hayamos escuchado a los invitados y la comisión haya determinado qué puntos son críticos y pueda invitar de nuevo al Ejecutivo para transmitirle las preocupaciones respecto a lo que escuchó. Si no, se va a reproducir aquí un espacio de diálogo que yo creo que no va a ser productivo. Por eso es que hemos fijado un procedimiento que, por lo demás, es el procedimiento que seguimos en todos los proyectos de ley, no solo en este. Don Sergio. Gracias, presidente. Bueno, primera pregunta o primera respuesta está relacionada con la consulta del diputado Silva. Efectivamente, en el programa financiero que presentamos en el IFP de octubre están incluidos todos los efectos de la reforma. Y como usted señala, en el año 2017 y 2018, me parece, nosotros quisimos resaltar que no había holguras producto de las variaciones que se estaban experimentando, las variables relevantes de la economía. ¿Eso con qué objeto? Con el objeto de que el Ejecutivo, el gobierno en particular, pueda adecuar la implementación de sus programas sin descuidar las reformas que ha considerado que son estructurales. Esta reforma es una reforma estructural y por lo tanto tiene prioridad sobre otras reformas y el Ejecutivo tendrá que considerar cómo ajustas otros programas en su implementación, considerando que el programa financiero se mantiene vigente, más aún, dada la desaceleración que está experimentando la economía, podría agravarse. Pero está hecho responsablemente desde el Ministerio de Hacienda para señalar que es necesario hacer ajustes en la implementación de algunas de las medidas y esta es una medida que se tiene que priorizar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto de la eficacia o los beneficios en términos alternativos de destinar estos recursos a
de esta forma a la educación y no de otra, como pudiera ser aumentando la subvención o haciendo otro tipo de arreglos con otro tipo de actores dentro del sistema educacional. El Ejecutivo, por lo menos la Dirección de Presupuestos, forma parte de un Ejecutivo que diagnostica que el sistema educacional no ha funcionado como correspondería respecto de la eficacia de distintas medidas, ya sea de aumento de subvenciones o de otros programas que se han implementado. Lo cual no significa, y me hago cargo de una de las afirmaciones que hizo el diputado Monsalve, presidente, por su intermedio a usted mismo. Yo creo que no estamos en condiciones de decir que la competencia fracasó, porque pueden haber varias explicaciones. Puede ser que haya fracasado, pero también hay un problema de organización de los municipios, hay un problema de instituciones que no tienen giro único, hay otros problemas que los mismos diputados han señalado, como por ejemplo uso de recursos con otros destinos, pero sí lo que hay es una convicción respecto de que el modelo, después de tantos años de funcionamiento, no está produciendo los beneficios que debería producir en términos de calidad de la educación medida con los mismos instrumentos que ha implementado el gobierno. Por lo tanto, lo que el Ejecutivo hace es hacer una opción de política que un cambio en la organización debería producir, de acuerdo a lo que señalaba el señor Rocco, una serie de beneficios que en este momento evidentemente no los podemos garantizar, pero que una organización con giro único, con pertinencia en la toma de decisiones y con mayor profesionalización de su estamento, debería producir efectos positivos en la calidad. Esto acompañado de las decisiones que se tomaron en la ley de inclusión y también de las decisiones que se tomaron en carrera docente. Todo esto debería converger. Lo que aparentemente está diagnosticado por muchas entidades es que se requiere un poco más de direccionamiento en lo que es el fortalecimiento de la educación pública, el fortalecimiento, el desarrollo de la planificación estratégica. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, evidentemente son 300 millones de dólares fiscales, que en principio vienen a reemplazar parte de los recursos que se destinan desde las subvenciones a la administración del sistema municipal. Debería haber algún impacto positivo, porque al devolverse estos recursos enteramente al establecimiento, deberían, en conjunto con las otras medidas que se han tomado, que ya he señalado, y con los planes del Ministerio, debería producir, y es la apuesta que hacemos, diputados, debería producir un mayor rendimiento en términos de eficacia que aumentar las rentas sin ninguna contraprestación o aumentar el valor de la subvención también sin ningún tipo de mayor regulación. Es una apuesta, pero es una apuesta que tiene un diagnóstico bastante profundizado por parte del Ministerio de Educación y estamos acompañando en esa apuesta. Respecto de la consulta, que también coincide y asume el diputado Monsalve, de otros recursos que voluntariamente gastan los municipios, es muy probable que existan y que no estén registrados en el CINIM, porque lo más probable es que financien actividades y no necesariamente sean aportes a la educación. Pero me parece, no los tenemos detectados, podemos detectarlo en la medida que se vaya produciendo el traspaso. Me parece que son pocos los municipios que están en condiciones de hacer ese tipo de actividades. O sea, aquí la generalidad es que el sistema municipal adolece de problemas de financiamiento generalizado. Pero vamos a hacer un esfuerzo por capturar, porque debe haber. Yo conozco un par de municipios que sí hacen actividades que lo más probable no estén registradas en el CINIM porque sean con cargo de recursos o son actividades municipales que se transfieren a la educación. Pero es muy probable que existen y que lo más probable es que sean positivos los resultados de esas actividades para la calidad de la educación. Respecto de los establecimientos o los bienes, es que por eso vamos a detectar primero y ahí vamos a evaluar. Por eso no tenemos información en este minuto. ¿Me ¿Ya? permite una interrupción muy breve? Diputado Silva, Sí. para clarificar. Sí, solo para precisar. clarificar. Los aportes que están registrados en el CINIM, ¿pueden algunos de ellos ser hoy día voluntarios y que de mediar un cambio de estructura no necesariamente mantenerse? Y sobre eso yo lo que pregunto es cuál es el supuesto que tiene el gobierno en su informe financiero, de que se mantiene el 100%, el 90%, el 80%, el 70% de los que son voluntarios. Eso es lo que quiero
Presidente, no tenemos, por su intermedio, presidente, no tenemos ningún supuesto de mantención de aportes municipales simulados en el programa financiero. Ya eso responde a la pregunta del diputado. Respecto de los bienes, hay varias consideraciones que hacer. Los bienes se traspasaron desde el fisco a los municipios. El fisco puso a través de la GEC recursos a disposición para mejorar las instalaciones, adquirir otras instalaciones y tenemos entendido que también a través de la subdere se otorgaron recursos para compra de terreno. Entonces, no existe una información que permita decir que una municipalidad gastó más. Nuevamente pueden ser casos específicos de municipios que hayan destinado recursos propios a mejorar instalaciones. Pero esto se financió con recursos fiscales, ya sea al inicio cuando se traspasaron los establecimientos o después con los recursos de la GEC, con recursos de la subdere para adquisición de terreno, etcétera. Ahora, el procedimiento de traspaso está definido en la ley. En el artículo 9 establece que por el solo Ministerio de la Ley se transfieren estos bienes. Perdón, si tú quieres complementar. ¿Sí? Perdón, presidente. Sí. La abogada puede complementar. Por supuesto. Abogada, Misleya Vergara. Sí, por su intermedio, presidente, para complementar lo que expone el director de presupuesto, efectivamente en el propio texto de la ley está establecido que los bienes que se traspasan son aquellos que cuentan con reconocimiento oficial, en el caso de los inmuebles al 31 de diciembre de 2014, ya estén en funcionamiento o estén en receso. Por lo tanto, estamos dejando fuera aquí muchos bienes que se habían pasado a los municipios para la prestación del servicio educacional y que ya no cuentan con el reconocimiento oficial a esa fecha. Eso es un dato importante a considerar. Ahora, el procedimiento mismo de traspaso también está establecido en la ley, desde el punto de vista como la operatoria propiamente tal, los artículos 15, transitorio y siguientes del proyecto de ley, que establecen que los propios municipios van a elaborar un registro de los bienes, ¿ya? Y van a ser comunicados al Ministerio de Educación. Hay un procedimiento establecido con plazos, identificación, y de hecho el Ministerio también ya está trabajando en este tema a través de convenios que está estableciendo con las municipalidades para efectos de contar con toda la información disponible para estos efectos. Perdón, diputado Chaín, ¿con alguna precisión? Muy bien. ¿Qué pasa? Si hay alguna sanción, pues si se niega al alcalde, por ejemplo, a hacer ese registro ¿ya? ¿Hay alguna sanción? Sí, bueno, operan las normas. Hizo la pregunta, diputado Chaín, ya hizo la abogada. Bueno, esto se aplica a las normas generales, no hay una sanción en específico, no hay sanción en específico, pero hay un procedimiento que está establecido. Hay que considerar también de que hay convenios dentro del plan de transición, o sea, el plan de transición establece que los municipios firman un convenio que es voluntario, y sujeto a esto también está la entrega de recursos que se le hacen a los mismos municipios. Entonces, por lo tanto, bueno, y además la participación de distintos actores en que efectivamente la información sea la información correcta que se está otorgando. Entonces, operan las reglas generales, pero también hay que considerar la suscripción de estos convenios. Gracias, presidente. Continúo con la resolución de temas. Un tema bien específico que consultó el diputado Pérez es cuántos funcionarios se van a indemnizar. Nosotros pusimos la cantidad de recursos para indemnizar. Hay una serie de opciones que hay con el personal. El personal del establecimiento se traspasa íntegramente, lo va a explicar mejor Rodrigo Rocco cuáles son las opciones, pero para efectos del informe financiero, nosotros hemos estimado una cifra aproximada de 4.700 funcionarios de DAEM y corporaciones que no van a ser traspasados. Y eso es el total de funcionarios. Y eso va a eso responden los recursos que hemos provisionado. Don Rodrigo, ¿va a precisar? Bueno, hubo varias preguntas también. Sí. Para
para esas cosas está usted, diputado Chile. Para las cosas más estratégicas me pronuncio yo. Bueno, mientras llega la señal para explicar lo que sigue por su intermedio, presidente, responder algunas de las inquietudes que fueron planteadas, pero la primera de ellas es un llamado también más a la reflexión general y en términos de cuánto el país ha avanzado también en esta discusión. Esta no es una discusión nueva para Chile, es una discusión que por lo menos lleva 10 años dándose de manera relativamente rigurosa. Por ejemplo, hay un informe de la OSDE respecto al sistema chileno que ya señala la necesidad de hacer cambio institucional y señala las falencias que acá han sido diagnosticadas, que son justamente las que responden la pregunta por qué el esquema actual no permite potenciar la calidad de la educación pública, en el entendido que lo que queremos es que la educación pública sea elegible por las familias, digamos, para que realmente tengamos un sistema mixto y no una educación pública residual, como fue dicho al comienzo. Yo entiendo que ese es el espíritu que nos anima a todos en esta sala y creo que es lo que hay que reafirmar. Segundo, después tenemos, después de lo que se conoció como el pingüinazo, que puso el tema ya de manera mucho más evidente en la mesa, la presidenta Bachelet en su primer mandato convoca al Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, que emana un informe que es bastante detallado en respecto del diagnóstico y las necesidades de cambio. Y posteriormente, para mayor abundamiento, el presidente Piñera hace lo propio con la Comisión para la Calidad de la Educación, donde también hay un informe que avanza en la misma línea, en la necesidad de este cambio institucional. Si en todos los casos nosotros hubiéramos dicho ¿dónde está la bala de plata para resolver los problemas de la educación chilena? La verdad es que nadie la podría haber dado porque no existe. Lo que existe en los sistemas educacionales para mejorar calidad son apuestas que obviamente se hacen en función de evidencia comparada y de la propia evidencia que va recogiendo el sistema educacional respecto a cosas tan centrales como, por ejemplo, tener profesionales de la educación. Países que reconocen que los profesores requieren tener un determinado tratamiento desde el punto de vista de su empleo y de cómo son formados, por ejemplo, son países que logran avanzar en calidad y equidad. Países que profesionalizan su nivel de sostenedor son países que también logran avanzar en calidad y equidad. Entonces, yo lo señalo porque puede ser un poco paradójico, para que despejemos ese punto, puede ser un paradójico preguntarse hoy día si cualquier sostenedor en Chile, incluso los que tienen mayor cantidad de problemas o lo hacen un poquito más mal de lo que uno esperaría que debieran hacerlo, o a veces no usan los recursos donde tienen que usarlos, etc. Uno se pregunta, bueno, esos sostenedores todos los días se levantan pensando en que lo que ellos hacen no tiene impacto en la calidad y en los aprendizajes de los niños. Yo, sinceramente, dificulto que eso sea así. Entonces, yo insisto en este punto aquí, que fue lo que tratamos de precisar en la exposición anterior, el nivel intermedio es reconocido tanto por la literatura como por la propia evidencia chilena como algo importante. Y para mayor abundamiento, para los que crean que ahí hay una mirada o un lugar donde mirar, en el propio sector privado, hay varios estudios en Chile recientes que muestran que justamente los establecimientos particulares subvencionados que trabajan en red o pertenecen a una misma franquicia, en general obtienen mejores resultados a condiciones comparables que aquellos establecimientos que solo son uno en la naturaleza y que existe solo. Otro punto que yo creo que es sumamente importante precisar, sobre todo porque esta es la Comisión de Hacienda y tiene que ver con temas institucionales, es el rol que le corresponde al Ministerio de Educación y sus distintas estructuras en lo que entendemos es el sistema mixto. Aquí hay un punto clave, el Ministerio juega un rol rector, por lo tanto aquí no hay duplicación respecto a las funciones que le corresponde cumplir a los departamentos provinciales, a las seremías o a la División de Educación General tal cual está establecida en la ley. De hecho, ese rol rector que tiene que ver con la política, con la normativa, lo cumple para el conjunto del sistema. Entonces, yo ahí tendría cuidado porque si extremamos ese argumento solo para presentar un punto, podríamos llegar a la conclusión que en el fondo nos estamos disparando en el pie respecto de la idea de tener un sistema mixto, digamos. O sea, los departamentos provinciales cumplen una serie de funciones, insisto, que garantizan justamente que la provisión mixta pueda ocurrir en Chile porque son los que van fijando y garantizando que exista normativa, etc. La agencia evalúa y en base a las evaluaciones recomienda. Y la superintendencia fiscaliza. Y el Consejo Nacional de Educación, que como te ha dicho, un consejo en general del país quiere que sea un consejo de expertos, efectivamente, es el que define en particular un punto que es central para los chilenos, que es el currículum. Esa es su principal función, digamos, más otras que obviamente tiene.
Y me tomo de ahí para decir que justamente nosotros hemos estado en diálogo con el Consejo Nacional de Educación porque nos pareció interesante que a ellos les preocupara este tema. Y de hecho respondimos en un oficio algunos puntos que el informe del Consejo tiene ciertos errores, digamos. Por ejemplo, no consideró que el proyecto ya desde el origen afectaba el sistema a ADP, al sistema de alta dirección pública. Son detalles, pero que revelan también que efectivamente yo creo que aquí tenemos que hacer todo el esfuerzo por profundizar la lectura del asunto. Si uno va a la página 12 del propio informe del Consejo, ve que se reconoce que los servicios locales tienen amplias atribuciones para realizar la gestión educacional. Y en eso lo tomo para responder la pregunta, la inquietud por la centralización y la descentralización. Lo interesante de la minuta que nosotros les presentamos con comparaciones a partir de los estudios que tiene la OCDE y otros, es que justamente la municipalización no es equivalente a la centralización. Perdón, a la descentralización, disculpen el error. O sea, descentralizar no significa municipalizar, eso es lo que quiero decir. No es equivalente. Hay otras formas en que los países han logrado descentralización y nosotros tenemos que asumir que la municipalización para nosotros, y ahí está lo que plantea el diputado Chilin, ha significado una atomización que no nos está dando los resultados que necesitamos producir. Y en ese sentido, si hubiera que decir, mire, yo voy a tratar de producir la misma calidad de trabajo y profesionales y forma de distribución de las labores respecto a las escuelas que tienen estos servicios locales, yo tendría que multiplicar por 4 este proyecto para que hubiera lo mismo o equivalente en las 345 comunas, multiplicarlo por 4 en términos de costo. Pero eso sería un imposible, porque una parte del punto, hasta que Chile sea un país más desarrollado, es que nosotros hoy día no podemos garantizar que en todas las comunas de Chile, y en especial en la gran mayoría, vamos a ser capaces de instalar las mismas capacidades de funcionamiento, porque todavía no tenemos ni la infraestructura, ni el nivel de desarrollo de los pequeños y grandes y medianos centros urbanos, porque este ejemplo quizás no es el más feliz, pero uno siempre se pregunta, bueno, a propósito de un debate público que hubo hace poco, el oncólogo que dice, nadie quiere ir ser oncólogo allá en Magallanes, y uno se pregunta, ¿será porque no le ofrecen un buen sueldo? No, porque probablemente le están ofreciendo un muy buen salario, un muy buen estándar de vida. El problema es que no tiene equipo. El problema es que no se le está ofreciendo las condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que garantizar en el caso de los servicios locales de educación, que existan los equipos. Y por eso la perspectiva territorial es un poco más grande, buscando cautelar objetivamente que haya una cercanía razonable, digamos. Hay ahí una serie de criterios. Es bien importante que ustedes vean en las minutas los criterios que se han considerado para efectos de los distintos diseños. ¿Se puede cambiar alguna o ya está cerrado el bonito? Rodrigo. Perdón. Es que está en mi carpeta. Mi carpeta. Eso que estoy viendo. El diputado Bueno. González la están tirando para Chillán. Entonces, Bueno, y sobre eso el punto de los provinciales. En general la estructura busca respetar la estructura administrativa de Chile, pero consideramos que es un nivel más bajo incluso que la provincia. Son estructuras más chicas. Si hoy día nosotros, por ejemplo, viéramos los departamentos provinciales que dejó la ley del año 82, si mal no recuerdo, establecidos, tendríamos promedios de 35.000 alumnos por agrupación, 8 comunas en promedio. O sea, efectivamente ahí nos estaríamos alejando mucho de la escuela. Aquí lo que se está buscando es producir un intermedio con un promedio de 4 o 5 comunas, salvo, obviamente, las realidades propias de nuestro país. En Magallanes, en la región de Magallanes, tenemos 2 comunas que hacen casi el 98-99% de la matrícula. sería bueno Está en el... Yo tengo que, No. sí, tengo que pedirle, Rodrigo, tengo que pedir al Ejecutivo que sea preciso la respuesta, porque si no no es la idea repetir las presentaciones. Son preguntas y yo les pido que sean precisos las respuestas. Terminamos porque... entonces. Muy bien. Presidente, siento está bien que no seamos titulares, pero nos pueden revertir la carta. Sí, por supuesto. Rodrigo, ¿terminaste? No, me queda realmente explicar una cosa. Hay recursos para Ya. llegar al Bueno, dicho todo eso que explica las preguntas más de política que se hicieron, paso a explicar aquí a través de esta imagen brevemente los No, yo te traspasos. pido que no hagas presentación, te pido que responda a las preguntas. Es que, perfecto, voy a ocupar simplemente estas 2 láminas para explicar que a nivel de los establecimientos educacionales,
Sí, vamos a tener Hay que que ir a votar. suspender, Rodrigo. Interrumpimos. Sí, Segundo, vamos a está ahí, suspender suspender. hasta las 18:40. Ya. Se suspende. Quiero, decirle a todos que, como ya se han podido dar cuenta, continúa la sesión especial que está convocada por la sala de la Cámara respecto a la situación en Chiloé. Están hablando los ministros. Por lo tanto, les quiero pedir excusas porque esto hace difícil que podamos continuar con el itinerario normal de la Comisión de Hacienda. Sí, le quiero pedir excusas al Ejecutivo y también a nuestros invitados, tanto a la mesa ejecutiva del Colegio de Profesores de Chile como a los representantes del Colegio de Profesores de Punta Arenas. Atacama, perdón. Atacama y Araucanía, disculpen. Entonces, vamos a dar por cerrada esta sesión y vamos a, secretario, volverle a hacer llegar nuestra invitación formal. Vamos a reagendar nuestros invitados con el objeto de que tanto el Colegio de Profesores como los representantes de Atacama y Araucanía puedan concurrir el próximo martes. ¿Ah? Así que le agradezco y le pido las excusas correspondientes, pero vamos a dar por cerrada la sesión del día de hoy.